Bueno, vamos a meternos de lleno en un tema que es francamente fascinante. Hablamos de esa ventana mágica del desarrollo humano que va de los 3 a los 6 años, la segunda infancia. Si alguna vez habéis convivido o interactuado con niños a estas edades, ya sabréis que cambian a una velocidad increíble. Pasan de ser bebés que necesitan asistencia constante para todo, a convertirse en personitas con una energía que parece inagotable y una independencia cada vez mayor. En este análisis vamos a desgranar exactamente qué ocurre en sus cuerpos y en sus mentes, basándonos en datos clínicos profesionales, pero explicándolo de forma súper accesible para cualquiera que esté en el día a día de la crianza. Y para entender de verdad este salto, solo hay que fijarse en su físico. Atrás queda esa clásica forma redondita del bebé, que está diseñada casi en exclusiva para crecer rápidamente y depender del adulto. En su lugar, emerge lo que los expertos denominan el aventurero atlético. Es un cambio espectacular. Los peques se vuelven mucho más esbeltos, los brazos y las piernas se alargan y los músculos ganan muchísima firmeza. Literalmente sus cuerpos se están transformando y preparando para salir a correr, explorar y comerse el mundo. Para que nos sea muy fácil seguir este proceso, hemos dividido este análisis en 6 puntos clave. Veremos los cambios físicos, la nutrición, cómo evolucionan los patrones de sueño, el desarrollo motor, la curiosa conexión entre el arte y la lateralidad y finalmente la salud y su entorno. Así que vamos al primer bloque. Punto número 1. Los cambios físicos en esta segunda infancia, de cartílago a hueso. Lo verdaderamente interesante aquí es que, aunque parece que crecen un poco más despacio si lo comparamos con el ritmo frenético de sus primeros 3 años, por dentro están viviendo una auténtica revolución biológica. No se trata solo de ganar centímetros de altura, para nada. Ese cartílago blandito de cuando eran bebés se está convirtiendo rápidamente en tejido óseo sólido y pesado. Este proceso de osificación no solo les da una postura mucho más firme y permite que los músculos cojan fuerza, sino que además crea una armadura protectora vital para sus órganos internos en pleno desarrollo. Pasamos al punto 2, la nutrición y la prevención del sobrepeso. Básicamente, el combustible para toda esta aventura. ¡Claro! Para fabricar huesos duros y músculos de acero hace falta la materia prima adecuada. Y ojo, porque lo que comen en esta etapa no solo afecta cuánto pesan o miden hoy, sino que deja una huella brutal a largo plazo. De hecho, los datos clínicos muestran resultados impactantes cuando se evalúa a esos mismos niños años más tarde, a los 11 años. Quienes sufrieron deficiencias nutricionales de pequeños no solo tienen peor salud física, sino que sacan peores notas en matemáticas, van más atrasados en lectura y repiten curso con más frecuencia. Es decir, una buena alimentación hoy es literalmente el cimiento de su capacidad cognitiva y social del mañana. Punto número 3. Vamos a hablar de los patrones y trastornos del sueño. El descanso esencial para el cerebro. Si decíamos que la comida es el combustible, el sueño es el taller de mantenimiento del cerebro. Y aquí las necesidades dan un vuelco. Hacia los 4 años, la cosa se estabiliza en unas 11 horas de sueño nocturno del tirón, y lo normal es que las siestas pasen a la historia. Y hablando de noches, es fundamental mencionar algo clínico que quita el sueño a más de un cuidador, la enuresis. En términos de andar por casa, mojar la cama. Como análisis profesional, es súper importante desmitificar esto. Es un fenómeno enormemente común. El mensaje tranquilizador es que, a medida que el sistema nervioso del niño va madurando, este tema suele resolverse por sí solo, sin necesidad de intervenciones especiales ni alarmas innecesarias. Y bueno, también nos encontramos con otras alteraciones que son pura etapa de desarrollo, que si se resisten a ir a la cama, que si aparecen los terrores nocturnos, que la verdad asustan mucho más a quien cuida que al propio niño, o incluso episodios de sonambulismo. Aquí el enfoque profesional es puramente práctico y se centra en la prevención ambiental. Si hay sonambulismo en casa, nada de entrar en pánico. Simplemente adaptamos el entorno, ponemos barreras de seguridad en las escaleras, aseguramos bien las ventanas o hasta podemos colgar unas campanillas en la puerta para enterarnos si el niño decide darse un paseo nocturno. Vamos con el apartado 4. El desarrollo motor, tanto grueso como fino, en plena acción. Toda esa enorme vitalidad se traduce en movimiento constante. En lenguaje clínico a esto lo llamamos sistemas de acción. Suena técnico, pero básicamente significa que las habilidades motoras no surgen de la nada de forma aislada. A medida que el cerebro madura y los huesos endurecen, los peques van combinando habilidades previas para lograr cosas más difíciles. Pensad en esto. Un niño descubre que tiene fuerza en las piernas, luego consigue mantener el equilibrio y de repente integra las dos cosas para lograr un hito espectacular, saltar con los 2 pies a la vez. Eso es un sistema de acción en la práctica. Es fascinante trazar el mapa de cómo evoluciona esta coordinación gruesa año tras año. A los 3 años ya dan pequeños saltitos y caminan rectos. Para los 4, el equilibrio mejora de tal forma que pueden saltar a la pata coja. Y hacia los 5 años, madre mía, ya los ves galopando o incluso atreviéndose a patinar. La independencia física que ganan es absolutamente increíble.
Y esto nos ilustra de manera brillante la otra cara de la moneda, el desarrollo motor fino. Mientras los grandes músculos les sirven para correr, son los músculos pequeños de las manos, coordinados con la vista, los que les otorgan verdadera autonomía en el día a día. Ver a un niño lograr atarse los cordones, usar los cubiertos correctamente o servirse los cereales sin hacer un desastre no es solo un logro de independencia, es la prueba física, visible, de una inmensa maduración neurológica y de una refinada coordinación ojo-mano. Punto número 5. Entramos en el arte infantil y la lateralidad. La conexión entre cerebro y coordinación. De hecho, esa misma precisión manual nos abre una ventana perfecta para observar el desarrollo de su cerebro. Las investigaciones clásicas de Kellogg demostraron que el arte en esta etapa no es un caos aleatorio. Sigue unas etapas de maduración súper claras. Empiezan con garabatos desordenados, luego pasan a crear formas cerradas y finalmente llegan a la etapa pictórica, donde ya dibujan cosas reconocibles como una mariposa o una figura humana básica. Es decir, a medida que la capacidad cognitiva comprende mejor el mundo, su destreza fina le permite por fin plasmarlo sobre el papel. Muy ligado a este control manual, alrededor de los 3 años emerge de forma muy clara la lateralidad. Hablamos de la preferencia definitiva por usar la mano derecha o la izquierda. Y esto, lejos de ser una simple elección por comodidad, es un reflejo directo de cómo funciona su cerebro, indicando qué hemisferio está tomando el control dominante del desarrollo motor. Y llegamos al sexto y último punto: salud, seguridad y entorno. ¿Cómo proteger a nuestro aventurero? Ahora toca poner los pies en la tierra. Porque a pesar de toda su fuerza y energía creciente, estos niños siguen siendo profundamente vulnerables al entorno en el que viven. Al analizar el contexto, hay realidades ineludibles. Los datos nos muestran que, en países como Estados Unidos, 1 de cada 5 menores de 6 años vive en la pobreza. Es una barbaridad. Y el punto crucial aquí es entender que el estatus socioeconómico tiene un impacto dramático. Crecer en la pobreza dispara exponencialmente el riesgo de sufrir enfermedades, de padecer lesiones por entornos menos seguros y de arrastrar necesidades médicas que simplemente no se llegan a cubrir. Y cuando observamos las amenazas para la salud en general, los datos revelan un cambio de paradigma total. Gracias a las vacunas, las grandes enfermedades contagiosas que antes eran el gran terror ya no son la amenaza principal en los países desarrollados. ¿Sabéis qué es lo que más nos tiene que preocupar hoy? Los accidentes. Concretamente los automovilísticos y, atención a esto, los percances dentro del propio hogar. Estas son hoy la principal causa de mortalidad infantil. Por tanto, nuestra mayor herramienta médica en la actualidad es la prevención activa y adaptar los espacios. La verdad es que hemos recorrido un camino alucinante, desde comprobar cómo se les endurecen los huesos hasta entender la maduración cerebral que hay detrás de un simple dibujo. Queda clarísimo que la segunda infancia es una verdadera obra maestra del desarrollo. Pero para concluir, y sabiendo que los accidentes cotidianos son su mayor obstáculo, queda una reflexión fundamental. Con todo este conocimiento en mano, ¿cómo podemos reevaluar y adaptar hoy mismo nuestros hogares y rutinas para que estos pequeños y enérgicos aventureros tengan el escenario más seguro y estimulante posible para prosperar? Es una tarea inmensa, pero sin duda merece toda nuestra atención.